Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a dar inicio a nuestro culto y voy a permitirme leer un versículo de la palabra de nuestro Dios que dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para la honra y gloria de nuestro Dios, vamos a dar inicio a nuestro culto solemne de adoración de este domingo 31 de diciembre. Y lo vamos a hacer, hermanos, inclinando nuestros rostros ahí en sus lugares para tener una oración en silencio mientras escuchamos el preludio musical. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para tener nuestro llamamiento a la adoración. Lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos y vamos a leer alternadamente el Salmo 65. Salmo 65, vamos a tener esta lectura en una forma alternada y al finalizar este salmo haremos nuestra oración de ofrecimiento. Si ya lo tenemos puestos en pie, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones.
Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Todos se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de que en este último día de este año podamos estar delante de tu presencia para rendirte la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Padre, nuestros corazones se encuentran llenos de alegría, llenos de gratitud por todas las bendiciones que nos has dado, porque al finalizar, Señor, este año, solamente podemos decir que tú has estado con nosotros en todo momento. Y ahora, Señor, estamos reunidos, este grupo de hijos tuyos, para rendirte la honra y la gloria a través de este culto, Padre, suplicándote que te agrades de cada uno de los puntos que están contenidos en él, que te agrades, Señor, de nuestras alabanzas, que escuches nuestras oraciones, que permitas que la lectura y la exposición de tu palabra a través de tu siervo sea de gran bendición para nuestro corazón, que salgamos llenos con una enseñanza nueva y que no tan solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Quédate con cada uno de mis hermanos y que todo en conjunto, Señor, llegue delante de tu presencia como un perfume de olor suave. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, perdona todo lo imperfecto que va a llevar este culto y sabemos que tú lo recibirás con agrado porque lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque mira, Señor, que todo te lo estamos suplicando en los méritos amados de tu Hijo Jesucristo, que vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar con mucho gozo en nuestro corazón el himno número 39. Himno número 39. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y domínio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabarle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos
el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas gloriosos. A preparar nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que en esta tarde está en labios del presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Y la base bíblica, hermanos, la vamos a encontrar en la primera epístola de San Pedro, en su capítulo 1, y vamos a leer alternadamente del versículo 13 al versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 25 en una forma alternada. Si ya lo tenemos puestos en pie, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Pueden tomar sus lugares. Amados hermanos, y doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes el mensaje de su palabra. Y cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, pues vemos como un Dios amoroso, como un Dios misericordioso trata con sus hijos, y cómo Él constantemente está guiándoles, está instruyéndoles, está aconsejándoles para que vivan una vida agradable a Él, pero una vida de satisfacción, una vida de gozo, una vida de plenitud, una vida tranquila, podemos decirlo, en medio de este peregrinar, en medio de este mundo por el que nosotros andamos. Y realmente el tema en esta tarde es un tema interesante para no solo reflexionar o meditar en el año que culmina o que ya estamos culminando, sino para meditar y reflexionar en el nuevo año en que vamos a vivir, que ya mañana va a comenzar. Y creo que es un tema muy interesante, un llamado de parte de Dios a su pueblo. O sea, que no es un llamado al mundo, no es un llamado a los inconversos, es un llamado de Dios a sus hijos, a su pueblo. Y como bien decía, hemos llegado al final de un año más en el que hemos podido ver
en el que hemos podido vivir, en el que hemos podido contemplar la gloria, la bondad, la misericordia de Dios para con nosotros. Desde que nos levantamos podemos contemplar el sol, la luz del sol, ¿no? Y sabiendo de que ya comienza un día y que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y que no estamos a ciegas, sino que tenemos la luz para ver, la luz para hacer cosas maravillosas. O sea que Dios nos ha permitido gozar o disfrutar de la creación, de su creación. Pero además de meditar o reflexionar en nuestro corazón en todas las cosas que hemos vivido o hemos contemplado, más importante es reflexionar, meditar, sí, pero para agradecer a Dios, para dar gracias a Dios. Para dar gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, o por, como decía el hermano citando el texto, Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ayudó. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. En medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas, pero sí, no hemos estado solos. Dios ha estado con cada uno de nosotros. Cada uno de los hijos de Dios hemos tenido la oportunidad de vivir para hacer también la voluntad de Dios. O sea que también es un momento para reflexionar o levantar la mirada y ver si realmente hemos buscado hacer la voluntad de Dios, si hemos buscado agradar a Dios, obedeciendo la voz de Él, la voz de su palabra. Y es importante que cada uno de nosotros pues haya orado y le haya pedido a Dios sabiduría para vivir la vida, para vivir el día a día, para vivir cada momento, cada circunstancia para la gloria de Él. Por ejemplo, Moisés en el Salmo 90, versículo 12, decía: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea que no solamente es importante que hemos orado para este año que ya comienza, sino que oremos también para que este nuevo año, aunque ya próximo, o sea, en el día de mañana comienza, le pidamos a Dios sabiduría. Sabiduría para vivir la vida, pero vivir la vida sabiamente, conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Como dice también David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia saciarás mi alma de angustia. Salmo 143, versículos 10 y 11. Y como estos siervos de Dios en su tiempo, en su momento, levantaron su voz, su oración a Dios, pidiéndole sabiduría, pidiéndole que le enseñe a hacer la voluntad de Él, pues así es importante que también nosotros nos levantemos y oremos a Dios. Oremos porque nuestra vida sea encaminada, porque todo lo que hagamos sea para glorificar, para honrar su precioso nombre. Pues para esto mismo Dios nos escogió, para esto mismo Dios nos redimió, para esto mismo Dios nos apartó para hacer su voluntad. Y qué bueno que al llegar al día 31 del 2024, pues podamos decir: sí, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero que también podamos decir: qué bueno, Dios, me has ayudado a hacer tu voluntad. Me has ayudado para responder a tu llamado, al llamado que tú me has hecho, a servirte, a amarte, pero sobre todo a obedecerte. Un pueblo que Dios escogió, un pueblo que Dios apartó para sí, un pueblo por tanto que le pertenece a Dios, como dice allí
la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No? 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Un texto bien conocido por cada uno de los cristianos, un texto en que hemos meditado, hemos reflexionado en otras ocasiones, pero que nos llama y nos invita a reflexionar y a meditar en lo que somos, en lo que hemos sido, en lo que hemos vivido hasta aquí, sí, pero lo que somos y lo que nos toca vivir por la gracia de Dios. Dios nos ha redimido, Dios nos ha hecho suyo por su misericordia, por su bondad. Pedro da a conocer que la elección es obra de Dios, que Dios quiso tener un pueblo propio para sí. O sea, que Dios quiso, así Dios lo determinó, así a Dios le plació tener un pueblo propio, un pueblo suyo, en el cual formamos parte, tú y yo. Y un pueblo que Él redimió, sí, le dio las leyes, pero no lo abandonó, sino un pueblo que Dios acompaña, que Dios guía, que Dios protege, que Dios cuida durante todo el tiempo que le permita vivir y estar en este mundo. O sea que no es un Dios que nos creó o nos llamó, nos apartó y nos dio las leyes, nos dio su palabra y se fue y ya no ha tenido más nada que ver con nosotros. No, Dios ha estado presente durante los 365 días de este año hasta hoy, y así lo estará por toda la eternidad, por toda la eternidad, en la vida acá en la tierra, pero en la vida en su presencia en la eternidad también. Esta doctrina de la elección proporciona consuelo genuino y gran ánimo al pueblo de Dios. O sea, el saber que hemos sido llamados por Dios, apartados por Dios, escogidos por Dios, redimidos por el Señor, eso, menos de hacernos sentir triste, angustiado, preocupado, desesperado, debe hacernos sentir alegres, gozosos, satisfechos de que no hemos estado solos, de que somos lo que somos, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido misericordioso, compasivo para con cada uno de nosotros. Dice los versículos 3 al 5 de 1 de Pedro, capítulo 1: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que Dios es bendito, bendito el Dios, alabado sea Dios, el Dios nuestro, por sus ricas y maravillosas bendiciones, por lo que nos ha dado. Y no solamente lo que nos ha dado aquí en esta vida, sino lo que nos ha prometido en la eternidad, una herencia incorruptible, una herencia que no se va a acabar, que no se pierde, una herencia que no cambia de dueño, es dada por Dios a ti y a mí. Por eso debemos alabar a Dios, por eso debemos honrar su nombre. La esperanza es viva y es creciente. Es una esperanza viva, real, no una esperanza vaga, una esperanza que se puede deshacer o perder. No, es una esperanza real, es una esperanza viva, una esperanza creciente. Esta se va desarrollando cada día y se van cumpliendo cada día en nuestra vida, según los planes y los propósitos de Dios. Y qué bueno, hermano, que cada uno de nosotros, pues los hijos de Dios,
podemos disfrutar hoy, podemos gozar de esa herencia y de esas grandes bendiciones que Dios nos ha regalado. ¡Qué bueno! Es bueno que nos deleitemos en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor. Cuando nos deleitamos en Dios, cuando nos deleitamos en su presencia, dice, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Hermano, gózate, alégrate en ese Dios vivo que te ama, en ese Dios vivo al cual tú perteneces. Lo que Dios nos ha dado es algo permanente, incorruptible, incontaminada, inmarcesible o inmarcesible. Es decir, lo esperado no es material que con el tiempo se corrompe. Su herencia no se marchita o no se pierde. Esa es para siempre. No es como la corona de laurel, aquel premio que se le daba a los corredores, ¿no?, en atletismo, cuando vencían o cuando obtenían el primero, segundo lugar, le daban las coronas, ¿no?, según el lugar, que era por un momento y ya, por un tiempo se marchitaba, ya no. Lo que Dios nos da, esa corona que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos, esa no se marchita. Jamás. Esa permanece presente, viva, real en nuestra vida. Y este regalo de Dios es algo personal, es algo que Dios ha dado y que Dios da a aquellos que por su gracia redime. Por su gracia ha pagado el precio y es al cual pertenecemos. Como dice Juan capítulo 10, verso 3, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre. O sea que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Le pertenecemos a Él, somos propiedad de Él y Él cuida de nosotros, Él vela por nosotros, pero a la vez nosotros le escuchamos. Sabemos cuál es su voz, la diferenciamos de los malos pastores o de los pastores que no son el buen pastor, los lobos, las rapaces, y entonces lo diferenciamos, escuchamos su voz, sabemos que es Dios y le obedecemos su llamado. De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, el del pastor es el más extrañable. ¿Cómo Dios se identifica? ¿Cómo Dios se da a conocer? ¿Cómo Dios se relaciona con su pueblo? Como pastor. Es algo extraordinario. Otras pueden ilustrar mucho mejor su gloria o majestad. Sí, cualquier figura, cualquier cosa que nos muestre a Dios puede mostrar su grandeza, puede manifestar o mostrar su majestad, su gloria, pero ninguna se expresa con mayor ternura, con mayor amor, con mayor solicitud de tener un favor, de tener un cuidado para con su pueblo, como de ser llamado el pastor. El pastor su vida da por sus ovejas. Y qué bueno saber que tenemos un pastor amado, un pastor que nos cuida, que nos protege y que hasta aquí nos ha ayudado y que va a seguir haciéndolo. No es por un momento, es siempre, en todo momento. Dios está protegiendo, Dios está cuidando de ti y de mí. A este pueblo que Dios redimió y apartó para sí, Dios le hace entonces un llamado. Dios le hace un llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios hace a su pueblo? ¿Cuál es el llamado que Dios constantemente está haciendo a aquellos a los cuales
Él redimió o que le pertenece. Al elegir a su pueblo, Dios exige de ellos una respuesta de gratitud, una respuesta de agradecimiento, una respuesta a su amor. Espera que le obedezcamos y que obedezcamos su mandamiento. Ese es el llamado de Dios. Él no quiere otra cosa. Él quiere que vivamos una vida de gratitud a Él. Pero esa vida de gratitud se lleva obedeciendo a su voz, obedeciendo a su mandamiento, que cumplan su voluntad, que estén atentos a su voz y que le sigan. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que Dios ha querido desde el momento que nos llamó, que desde el momento que tocó nuestro corazón por el medio de su palabra, pero que también quiere que lo hagamos en nuestro peregrinar, en nuestro andar, en nuestro vivir durante todo el tiempo que estemos acá en este mundo, en esta tierra. Con todo Él conoce nuestras debilidades y flaquezas, entiende que somos débiles, entiende que somos pecadores, entiende que constantemente vamos a estar fallando, pero Él tiene una respuesta. Él no nos abandona. Él está atento también a nuestras flaquezas, a nuestras debilidades. Y como Padre amado o como buen pastor, Él va en busca nuestra y nos habla por medio de su palabra y nos dice: y aquí estoy para ti, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para levantarte, aquí estoy, solo que debes confiar en mí, solo que debes depositar en mí y confesar tus pecados. Son mensajes de ánimo, de afirmación, de estímulo a seguir firmes en la fe en Cristo Jesús. Es un llamado de que aun cuando fallamos, aun cuando desobedecemos, en Cristo hay perdón, en Cristo hay reconciliación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. O sea que también es importante que en nuestra vida o en el día de hoy reflexionemos y meditemos en que si hemos obedecido al llamado de Dios, que si estamos haciendo su voluntad, que si estamos haciendo o cumpliendo con su mandato, con su palabra, y confiadamente acercarnos a Él y decirle: Señor, no, pero sé que tú eres fiel y que tú estás dispuesto a perdonarme, y no llevar esa carga, ese pesar, esa molestia, arrastrándola para el nuevo año que ya recién comienza, sino que comencemos con esa tranquilidad y con esa confianza de que Dios nos ha perdonado, de que ya Él echó en el fondo de la mar todos nuestros pecados pasados, y porque si los hemos confesado de todo corazón, Él nos ha perdonado. Este pueblo especial de Dios debe seguir las instrucciones dadas. Y vamos a ver en esta tarde algunas de estas instrucciones. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 17. 13 al 17 dice, Primera de Pedro 1, 13 al 17: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en todo tiempo, en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. Estos elegidos, estos que conforman el pueblo especial de Dios, debían o deben estar preparados mentalmente, sobrios, despiertos, esperando la manifestación gloriosa de Cristo. O sea que vivir de esa manera es el llamado de Dios. No estar entretenidos, no estar dormidos, no vivir una vida ajeno a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Que seamos
sobrios, entendidos, que podamos saber bien y comprender bien cuál es el propósito, cuál es el deseo, cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida. Eso es en primer lugar, aquí dice Pedro, que debemos tener presente. Debemos preparar nuestra mente y nuestro corazón. Hay muchos que ya se han preparado para comenzar un año nuevo. Muchos han mejorado su negocio, otros han hecho los arreglos para tener un mejor negocio que tenía antes, o un mejor coche, o cuántas cosas. No solamente en los negocios, en el trabajo, sino también en la casa. Cuántos arreglos. Tengo conocimiento, no he viajado a Estados Unidos, pero tengo conocimiento que cada año muchas de las familias tiran todo lo que hay en la sala y ponen nuevo. Año por año, año. Qué bueno, qué bueno. Pero qué bueno que más que eso podamos entonces preparar nuestra mente, renovar nuestra mente, vivir una vida que agrada a Dios. Pedir a Dios que nos renueve de día en día, que nos transforme, que nos haga más a su imagen. Ese debe ser el deseo de cada uno de los hijos de Dios. Los peregrinos debían perseverar en su peregrinaje, abandonando todo tipo de deseos desordenados. Dice el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, hermanos, que ya entonces vivimos una vida de perseverancia, una vida conforme a la voluntad y el deseo de Dios, conforme a la voluntad de Dios, ya no viviendo los deseos de la carne, en los deseos de la carne, sino en los deseos del Espíritu. Ese debe ser el deseo, la voluntad y el propósito de cada uno de nosotros. Comenzar el nuevo año con esa disposición, con ese deseo, y seguir perseverando. No creas que ya llegaste al final de la vida cristiana. No creas que ya llegaste a la estatura de Cristo. Nos queda, yo creo que... ¿Cuánto nos queda? Todo. Estamos comenzando. Aunque tengas 40 años en el Evangelio, aunque tengas 50 años en el Evangelio, estás comenzando. Somos nueva criatura en Cristo. Nos queda mucho por avanzar. Nos queda mucho por crecer. Nos queda mucho por mejorar para llegar a la estatura de Cristo. ¿Es imposible? Sí. Pero Dios nos pide y Dios nos manda a vivir o a crecer a su imagen. Siguiendo su ejemplo, el ejemplo que Él nos dejó. Muchos de los hijos le enseñamos a conducirse, a seguir nuestro ejemplo, ¿no? Y les exigimos. Y muchos los obligan. Claro, que bueno que sea buen ejemplo, ¿no? Que no sea un malo ejemplo. Pero Dios mismo está pidiendo y nos pide a sus hijos, a cada uno de nosotros, que perseveremos, que sigamos adelante en la vida cristiana, en la fe en Jesucristo. Que le pidamos a Él que nos ayude a vivir conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Dame sabiduría, decía Moisés. Decía David, dame entendimiento. Dame sabiduría, dame entendimiento para saber cómo actuar, cómo vivir, qué hacer en nuestra vida o en nuestro andar. Esa debe ser la oración también de nosotros. Hay quienes quieren seguir al Señor, pero no quieren obedecer a su voz. Quieren vivir a su manera y no a la manera de Dios. Quiere buscar el favor de Dios, quiere recibir el favor de Dios, quiere constantemente que Dios extienda sus manos de misericordia, de bondad, de perdón, pero, Señor, no tengas en cuenta mi maldad, mi pecado. Y hermanos, tenemos que vivir o pedir a Dios que nos ayude a vivir una vida renovada.
debemos vivir una vida de obediencia y santidad, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, ahí no dice en algunas. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea que el llamado de Dios es a obedecer su mandato. Y su mandato es a vivir una vida santa, una vida apartada para Él, una vida que le satisfaga a Él, que Él se agrade en lo que hacemos, en lo que vivimos en nuestra vida. De vivir una vida de obediencia y santidad en el temor del Señor, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que en excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que este es un temor reverente, respeto. Esa debe ser la conducta, esa debe ser la vida de cada hijo de Dios. Una vida de respeto al Padre, una vida de sumisión ante el Padre Celestial. A veces creemos que como que Dios no está presente, porque no respetamos, a veces no le respetamos ni estando en su casa. Realmente es importante que cada uno de los hijos de Dios escuche el llamado de su pastor, de Dios, del buen pastor, pero que lo obedezca. Muchas veces sentimos remordimiento, muchas veces sentimos amargura en nuestro corazón. ¡Ay, he fallado! Pero simplemente hasta allí. Y no nos volvemos a Dios y decimos, Señor, perdóname. Ayúdame en mi incredulidad, en mi desobediencia. Este pueblo debía desear y anhelar la palabra de Dios. Capítulo 2, verso 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño y hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que el llamado de Dios es que deseemos, que anhelemos la palabra de Dios. Escuchar, meditar en la palabra de Dios. Hoy tenemos un avance y gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios porque hoy nos llegan de diferentes maneras el mensaje de la palabra de Dios. A mí me llegan alrededor de 4 devocionales diarios a mi teléfono, cuyos devocionales no rechazo, porque Dios quiere hablarme, Dios quiere decirme, Dios quiere comunicarme. Y qué bueno que cada uno de nosotros tenemos el medio, tenemos la posibilidad de escuchar, de recibir la palabra de Dios. Ya se ha organizado un plan de lectura para el año, el cual se va a entregar todo el año para que lo tengan en digital y también en físico. Pero la exhortación es a esto. Si no hay deseo, pues mira, de nada sirve que lo tengas en teléfono o que lo tengas en físico. De nada sirve que tengas 10 Biblias en tu casa. Si no deseas leer, si no deseas escudriñar la palabra de Dios. Y ese es el llamado, a desear, como el niño anhela, desea, pide esa leche no adulterada, así también nosotros debemos anhelar y desear la palabra de Dios. Y qué bueno que al final del año podamos decir todo, leí la Biblia en un año. Y si te dio tiempo para volver a comenzar, porque bueno,
Qué bueno, pero ese es el llamado también de Dios a su pueblo en este día. La vida en el Espíritu consiste en 3 cosas fundamentales: obediencia a la verdad. Jesucristo es la verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Dios en estos tiempos se ha dado a conocer por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Y qué bueno que nuestra vida sea una vida en el Espíritu, una vida que viva en la verdad que es Cristo. Purificación del alma, 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea que el llamado de Dios es a vivir una vida en el Espíritu, en obediencia a Él, en santidad, que glorifique su nombre. En tercer lugar, en amor sincero. El que no ama no ha conocido a Dios, dice 1 de Juan capítulo 4, verso 8. O sea que el llamado de Dios a todo su pueblo, a todos sus hijos, es a vivir en amor. Pero no es un amor fingido, sino un amor sincero, un amor de corazón. Y qué bueno que comencemos este año o el nuevo año con ese deseo, con esa disposición de cumplir con este gran mandamiento de Dios, de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda nuestra fuerza, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el llamado de Dios. En la obediencia a la verdad, los peregrinos han de purificar sus almas para vivir en amor sincero, han de purificar sus almas para vivir en pureza de vida. Ese es el llamado de Dios. Es imposible que la obediencia a la verdad produzca indiferencia, odio, rencor, rechazo, egoísmo o cualquier otra de las cosas o frutos de la carne. Es imposible que podamos o que querramos obedecer la verdad y entonces vivir ajeno a la verdad, vivir contrario a la verdad. La obediencia a la verdad entonces produce los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. O sea que ese es el fruto del Espíritu. Ese es el llamado de Dios a sus hijos, a vivir produciendo en nuestra vida siempre el fruto que glorifique su nombre. El Señor dice en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Constantemente debemos pedirle a Dios que nos ayude a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si hemos creído en Cristo, pues vivimos para Cristo. Lucas 6:44, cada árbol se conoce por su fruto. El Señor mismo está diciendo, cada uno dará muestra de lo que es, de lo que está haciendo. Si realmente obedece mi llamado, pues se dejará ver. Se va a conocer por su fruto. Mateo 7:16, por su fruto los conoceréis. Juan 15:5, el que permanece en mí, lleva muchos frutos. O sea que, hermanos, el llamado de Dios es a permanecer en Cristo, a permanecer en la verdad, vivir la verdad. Por si hacemos esto, hermanos, este nuevo año será un año próspero en nuestra vida espiritual, en cada una de nuestras vidas. Hay una relación natural entre la obediencia a la verdad, la pureza y el amor sincero. Verdad es la expresión correcta de la realidad. La verdad es sencilla, no permite decoración. La verdad es transparente, no permite el escondite de ninguna cosa. La verdad es seria, no permite superficialidad o ambigüedad. La verdad es amable, es servicial. La verdad merece obediencia a causa de sí misma. Esta obediencia a la verdad es fe. Y podemos mencionar muchísimas cosas con respecto a la verdad. Pero qué bueno que podamos tener presente esto en nuestra vida, en nuestro andar, si queremos vivir en la verdad. Esta verdad nos habla de Cristo, que es la verdad manifestada. Esta
verdad nos habla de aquel que vino a nacer, que vino a morir para hacernos suyos, para pagar el precio por nuestros pecados. La obediencia a esta verdad limpia, purifica, transforma. La obediencia a la verdad de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios entonces? A tu vida y a mi vida para este nuevo año. Que escuchemos su voz, que obedezcamos su llamado. Ese es el llamado de Dios. Ese es el mensaje de Dios para ti y para mí. Somos el pueblo especial de Dios. Qué bueno que tengamos presente eso. Redimido por la sangre de Cristo. Un pueblo escogido por Dios para disfrutar de todas sus ricas y maravillosas bendiciones. Para recibir o disfrutar de una herencia que tiene preparada para cada uno de nosotros, como bien hemos visto en la palabra de Dios. Un pueblo apartado para Dios, para dar gloria y alabanza a su nombre siempre, en toda nuestra vida, en todo nuestro andar. Dar gloria y alabanza al Señor. Un pueblo llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, a comunicar al mundo quién es Cristo, quién es Dios. Un pueblo redimido por Dios para llevar una vida de obediencia, una vida entregada, equipada adecuadamente y continuamente. O sea que una vida que se equipa con las armas espirituales, las armas que Dios nos ha dado, pero que sea un uniforme, una armadura que llevemos siempre con nosotros, no en ocasiones, viviendo alertas, atentos al diario vivir, teniendo cuidado de nosotros mismos. El Señor lo dice, tengan cuidado de vosotros mismos. O sea que teniendo cuidado de nosotros mismos, de no caer, de no fallar, de no desobedecer, de caer en la tentación del diablo, esperando incondicionalmente en Dios, o sea, esperando en esa manifestación gloriosa del Señor, en esa bondad, no por mérito, sino porque Dios lo ha prometido a nuestra vida, viviendo en comunión. Ese es el llamado de Dios también. Vivir una vida de comunión, una relación íntima los unos para con los otros. Dice, con amor sincero. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros extrañablemente de corazón puro. Ese es el llamado de Dios también a cada uno de nosotros en esta tarde. Un llamado de Dios no solamente para el próximo año, sino para toda nuestra vida en este andar. Y por último, escuchando su dulce voz, escuchando su palabra para obedecerla. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por medio de ella crezcan para salvación, crezcan en la vida cristiana, crezcan para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Hermanos, si has escuchado el llamado de Dios, ¿qué dice tu corazón? ¿Qué respuesta das? ¿O qué respuesta vas a dar a Dios en este nuevo año? Permita a Dios que sea una respuesta de obediencia, una respuesta de fe, pero también de obediencia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas nuestra vida. Son muchas las veces que reflexionamos y meditamos en tu palabra, pero son pocas las veces que meditamos o reflexionamos en tu llamado, en el llamado que tú nos haces por medio de tu palabra. Señor, tú nos has llamado a vivir una vida agradable a ti, una vida que glorifique tu nombre. Tú nos has llamado a crecer espiritualmente, a crecer hasta la estatura de Cristo. Y ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Y también, Señor, la disposición de nuestro corazón. Ayúdanos a obedecer tu palabra.
Ayúdanos a vivir tu palabra. Señor, comienza un año nuevo mañana. Una vida por seguir, por continuar junto a ti, Señor, y junto a cada uno de los hermanos. Ayúdanos a vivir una vida en obediencia a ti. Una vida que produzca fruto del Espíritu. No a vivir ya conforme a la carne o a la vida vieja, sino conforme a la nueva vida, conforme al Espíritu. Obra Dios en cada uno de tus hijos aquí presentes. Obra Dios en cada familia representada. Y que aquellos que han decaído, aquellos que han rebalado, aquellos que están viviendo en desobediencia, pues hazles volver, Señor. Hazles entender y comprender la verdad de tu palabra y hazles obedecer tu llamado. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Para salir de la casa de nuestro Dios, hermanos, vamos a entonar la doxología 450. Dios te bendiga.